Ana. Nos honra la visita aquí en la cabina, en el estudio de Imagen Radio Multicast, del general brigadier del Estado Mayor, Carlos Elizondo Serrano, subdirector del Heroico Colegio Militar. Bienvenido, general, ¿qué tal? Gracias, muy amable, Héctor, por darnos este espacio aquí a tu público también. Efectivamente, en esta comunicación que siempre en el Grupo Imagen tenemos con los representantes de nuestras Fuerzas Armadas, vamos a hablar de un tema que por supuesto es relevante, la profesionalización del Ejército, y recordando al general de división Joaquín Amaro Domínguez, parte fundamental de la profesionalización del Ejército mexicano. Si nos puede hablar un poco del general Joaquín Amaro Domínguez, por favor. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Es preciso recordar que apenas el 16 de agosto se festeja un aniversario del natalicio de Joaquín Amaro Domínguez. Para nosotros, el general Joaquín Amaro Domínguez es un ícono militar en términos de profesionalización, capacitación, modernización y sobre todo de la institucionalización del Ejército mexicano. Es una persona que crece o se desenvuelve en un estrato social de escasos recursos, ¿no? Nacido en Sombrerete, Zacatecas, y pues bueno, él ingresa al ejército revolucionario en aquel momento, porque también por ejemplo de su padre, ¿no? Su padre también fue militar, muere en algún conflicto, y con estas ganas de emular el ejemplo de su padre, él entra al ejército revolucionario y con el tiempo se va caracterizando por su disciplina, por su gallardía, por su profesionalismo, por su entrega a la causa, ¿no? Posteriormente entra al ejército constitucionalista y empieza a desarrollar sus habilidades de liderazgo que le permiten llegar a ser coronel, a ser general de brigada, a ostentar el grado máximo que es en el ejército, el grado de general de división, y a su vez en esta carrera militar que va escalando el general Joaquín Amaro, impone la disciplina, la organización, el orden en todas las instalaciones donde está en cuarteles generales, y llega a ser el subsecretario de Guerra y Marina en 1924. Posteriormente, al año siguiente, en 1925, llega a ser el secretario de Guerra y Marina. En este entonces, él es el que con esa visión de educar al ejército, porque recordar que son ejércitos de facciones post-revolucionarios. Efectivamente, había varios grupos, ¿no? En el ejército revolucionario, digamos, y posteriormente se tiene que unificar. Además, lo que nos comenta históricamente es bien importante. En esos tiempos, en los primeros sexenios, por decirlo de esta manera, estaban unificados el ejército de tierra, el ejército de aire y la Secretaría de Marina, sí, en esta Secretaría de Guerra y Marina, ¿no? Claro, claro. Entonces, la gran aportación del general Joaquín Amaro, como lo veníamos comentando, es precisamente de estas facciones aisladas, ¿no? De la División del Norte, de la exacto. División del Sur, ¿no? Estamos hablando de la División del Norte, de Pancho Villa, de la División del Sur, de Emiliano Zapata. Entonces, de estos ejércitos que atendían a lealtades de personas, de generales, Joaquín Amaro muta o cambia el ejército, esa mentalidad de decir, ok, mejor hagamos un ejército central que sea subordinado al poder civil, al gobierno central, y dejemos las facciones, los intereses de personas a un lado. Entonces, por eso es que incorpora esta profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas. Y como bien lo dices, ¿no? Existía esta Secretaría de Guerra y Marina. Ahora bien, él es el que con esa visión de educación manda a un grupo de jóvenes militares, tanto oficiales como jefes, a escuelas a Francia, a Italia, a España, a Estados Unidos, precisamente para que se capaciten. Por ejemplo, en Francia mandó a la Escuela de Caballería, a la Escuela de Artillería, a la Escuela de Ingeniería y también a la Academia de Estado Mayor de Francia. Manda al capitán Luis Salamillo, que asciende posteriormente a mayor, y cuando regresa a México, con el conocimiento que él obtiene en la Academia de Estado Mayor de Francia, logran inaugurar el 15 de abril de 1932 la Escuela Superior de Guerra aquí en México. La Escuela Superior de Guerra es la escuela que forma a los oficiales de Estado Mayor que se preparan como asesores de los mandos de las grandes unidades
y lo auxilian en su triple función de concebir, preparar y conducir las operaciones. En aquel entonces era la máxima escuela en términos militares, y de ahí pues han salido últimamente todos los secretarios de defensa. También el general Joaquín Amaro, fue director del Heroico Colegio Militar de 1971 a 1935, y también fue el primer director general de educación militar. Entonces él incorpora muchas reformas, entre ellos la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esta ley orgánica la adapta a lo que es la Constitución de 1917, reciente en aquel momento, y nos establece en la ley orgánica un cuerpo normativo, organizativo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en aquel entonces, de la Secretaría de Marina también, y incorpora la ley de ascensos y recompensas. Recordar que en la época de la Revolución hacían coroneles y generales a aquellos que por hechos meritorios los ascendían muy seguidamente, ¿no? Por combate en el campo de batalla, ¿no? O porque era el amigo, el compadre, ¿no? Entonces él pone orden en la ley de ascensos y recompensas. Ya incorpora que para los ascensos debe ser por méritos, ¿no? Y actualmente en nuestra ley de ascensos y recompensas dice que los militares obtendrán los ascensos de acuerdo a 3 características: el mérito militar, la aptitud profesional y el conocimiento, ¿no? Y siempre y cuando pasen ciertos exámenes que aplican al interior de la institución, podremos ir ascendiendo, ¿no? Entonces, el general Joaquín Amaro pone orden en este sentido. También incorpora la ley de retiros y recompensas para mandar ya al retiro a aquellos militares que venían de la época de la Revolución. Principalmente les da licencia a todos aquellos militares que no tenían cómo comprobar esos grados o esas jerarquías ganadas con hechos meritorios, ¿no? Y termina en buenos términos, así que en buenos términos, para retirar a toda esa gente que no son educados, que son más combatientes, más duros, más combatientes, pues. Entonces ya forma un ejército disciplinado, ordenado, con esa meritocracia, ¿no? Nosotros vamos ascendiendo. Institucional, ¿no? Institucional, como tú bien lo dices, ¿no? Ahora también Joaquín Amaro es aquella persona que se encarga de hacer más móviles los mandos de las grandes unidades, ¿no? De las jefaturas de operaciones, como le llaman en aquel entonces. Antes llegaba un general y pues de estar tantos años al mando de una división, de un batallón, generaba esos intereses particulares, ¿no? Y generaba esa lealtad de sus subordinados hacia la persona. Entonces Joaquín Amaro dice, no, vamos a institucionalizar el ejército a fin de que la lealtad de las unidades, de los subordinados, sea hacia la institución denominada Ejército Mexicano. Y por ende también el ejército mexicano muta a ser un ejército de revolucionarios, a ser un ejército profesional y sobre todo institucional a la figura presidencial. Sí, y con la creación de las escuelas superiores que son parte también para formar oficiales en el ejército mexicano. Y es que nos está hablando de un contexto histórico bien importante, ¿no? Conocer en este caso la figura del general Joaquín Amaro Domínguez, cómo institucionalizó al ejército mexicano, cómo se da este cambio, esta transformación de un ejército revolucionario o de varios ejércitos revolucionarios y que también configuran el actual ejército, las Fuerzas Armadas en este momento, y que por supuesto es un ejército de paz, el ejército de nuestro país que sirve al pueblo de México, pero también que tiene su origen a raíz de la Revolución Mexicana en el pueblo mismo, ¿no? Lo decía el expresidente López Obrador y la presidenta actual Claudia Sheinbaum, que el ejército son pueblo uniformado, y nos está retratando toda esta historia para comprender este momento en el que estamos, desde luego, un ejército profesional, un colegio militar acá en Tlalpan, ahora con unas grandes instalaciones, formando precisamente a los hombres y a las mujeres que dan resguardo, seguridad, que auxilian en épocas de tragedia, de huracanes o de sismos a la población de nuestro país, y sirva este ejemplo también de Joaquín Amaro Domínguez para valorar todo este trabajo que ustedes hacen. Y yo creo que este legado se les enseña a los estudiantes mismos en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Del general Joaquín Amaro. Claro, la verdad es que hoy en día a todos los que somos discentes en el sistema educativo militar,
se nos inculca esa doctrina, ¿no?, de que el poder militar está subordinado al poder civil. Nosotros estamos para defender la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional, para garantizar la seguridad interior, para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, para coadyuvar o a realizar acciones cívicas que tiendan al progreso del país y, sobre todo, en caso de desastres, auxiliar a la población civil. Para eso nos están educando y la verdad es que el sistema educativo militar hoy en día está compuesto por 43 planteles, diferentes escuelas, son de capacitación, de profesionalización, de formación, inclusive de investigación. En aquel entonces, cuando el general Joaquín Amaro fue el director de Educación Militar, nombra como primer director de la Escuela Superior de Guerra al entonces teniente coronel Luis Alamillo, pero hoy en día hay muchas escuelas. Está la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Ingeniería. Los ingenieros militares. Está el Colegio de Defensa, fundado en 1980, donde se estudia la maestría en Seguridad Nacional. Está el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional. Hay muchas escuelas y en todo este andamiaje militar educativo se nos enseña que somos un ejército para la paz, para su pueblo, ¿no? Y como bien lo comentamos, en la vida y obra del general Joaquín Amaro se da esta movilidad social. Como una persona que viene de campo, de estratos sociales muy bajos, por su disciplina férrea, por su perseverancia, por su gallardía, por su sentido de ser militar y servir a su país, a su causa, llega a ser un general de división de renombre, llega a ser el secretario de Guerra y Marina, ¿no? Sí, sobre todo también la invitación a los jóvenes que nos escuchan o nos ven. Las escuelas de educación superior de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es una gran opción para quien quiere ser ingeniero, quiere ser doctor, alguna carrera superior. Ahí la puede cursar, por supuesto, con el mérito de que va a ayudar a su país. Claro, la verdad es que entrar a las Fuerzas Armadas, al sistema educativo militar, es una oportunidad invaluable, porque hay oportunidades para todos, siempre y cuando nos mantengamos capacitados, preparados, profesionalizados. Disciplinados. Que nosotros pregonamos nueve valores: honor, valor, lealtad, sacrificio, abnegación, patriotismo, igualdad. Pero considero que el más importante es el de la disciplina. Una persona disciplinada puede llegar inclusive más allá que una persona inteligente, ¿no? Entonces, es un pilar fundamental, la disciplina en el Ejército, Fuerza Aérea y hoy en la Guardia Nacional. También me gustaría comentar, mi estimado Héctor, que entre otras cosas el general Joaquín Amaro incorpora los primeros criaderos de caballos en Santa Gertrudis, Chihuahua, en el Saus, Durango. También reconoce como la quinta arma a la aviación, ¿no? Entonces, trae mucho progreso, pero sobre todo nos institucionaliza al ejército mexicano. Perfecto, y efectivamente es que la aviación, la Fuerza Aérea, forma aquí en nuestro país parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército de Tierra y el Ejército de Aire. Y ahora la Guardia Nacional. Y ahora la Guardia Nacional, por supuesto. Y estaremos seguramente hablando ahora que viene el desfile del 16 de septiembre, el desfile del 20 de noviembre también, sobre estos temas importantes con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Se nos acaba el tiempo. General Brigadier del Estado Mayor Carlos Elizondo Serrano, subdirector del Heroico Colegio Militar. Muchas gracias por haber platicado y por compartirnos todo esto que nos comentó acerca de la historia de Joaquín Amaro Domínguez, del general Joaquín Amaro Domínguez. Muchas gracias, Héctor, por invitarnos y a tu espacio, a tu gente. Gracias.